Muy buenas noches. En este momento empezamos el tema de El Renacimiento por César Adrián Borges Huerta. Vamos a ver el tema para la clase de Componente de Cultura 4. Renacimiento aparece a partir del siglo XV y siglo XVI y así se denomina al fenómeno cultural que se inicia en la Edad Moderna y retoma los principios de la Antigüedad clásica, actualizándolos y sin renunciar a la tradición cristiana, sustituyendo la omnipresencia de lo religioso por el aumento y la afirmación de los valores. En este caso, dejamos a un lado lo que es la religión, sin renunciar a ella como nos comenta el texto, pero sí viendo otros aspectos que son importantes para llegar a generar un mayor conocimiento. En pocas palabras, es un fenómeno cultural o movimiento de revitalización cultural. Ahora sí, empezamos con Renacimiento. En primer lugar, se desarrolla en el siglo XV y siglo XVI. Tiene una admiración por la antigüedad greco-romana y, sobre todo, su principal ideal es el renacer, el volver a dar vida a los ideales de los pueblos antiguos. A esto se aspira una renovación en todos los aspectos de la cultura humana, ya sea filosofía, la ética, la moral, la ciencia. Este movimiento intenta dar un giro a lo que es el conocimiento o a lo que simplemente es la, la conciencia que se tiene acerca de cómo darle respuesta a ciertos aspectos de la vida que solo la iglesia los daba por mero ámbito metafísico. En este caso, la educación toma una importancia primordial y como las normas medievales no funcionan, acuden a los clásicos de la antigüedad quienes actúan como modelos y estímulos. En este caso tenemos una situación en la que en la época medieval tiene un barbarismo y una falta de educación que nos obliga a tener que buscar nuevas herramientas para poder generar un conocimiento y poder generar estímulos y valores para la sociedad. El término renacimiento simboliza la reactivación del conocimiento y progreso tras siglos del predominio en la mentalidad dogmática que ésta se estableció dentro de la Europa de la Edad Media. En este caso vemos cómo nos marca una reactivación, el volver a darle utilidad a nuestro conocimiento, sobre todo el poder otra vez conocer cosas y darles otro significado sin necesidad de darles eh, un aspecto religioso. Podemos verlo de este punto. ¿Y qué es dogma? Principalmente es un principio básico e innegable de una ciencia. En este caso el dogma se proviene de lo que es la religión. Este dogma se nos impuso siempre en todo lo que fue la Edad Media, con lo que fue las cruzadas, y todas esas cuestiones que se presentaron en esa época de barbarie por no tener un conocimiento o no tener la mente un poco más abierta para poder darle, darle respuesta a las cosas sin necesidad de dirigirlo todo hacia la religión. ¿Cuál es su origen y transformación? En primer lugar, tiene su origen en Italia de los siglos XIV y XV y llega a su apogeo en el siglo XVI, extendiéndose por toda Europa excepto en Rusia. En este caso se pasa de que una vivencia de vivir entre feudos, que en este caso eran las propiedades de los grandes, ¿cómo podríamos decirlo? Pues los grandes feudos eran simplemente gente que tenía el poder dentro de una llamada vecindad, en el cual teníamos todo el pueblo estaba alrededor de los confines del territorio cercado y se vuelve ahora a lo que conocemos como unas ciudades, villas y poblaciones. Se puede expandir más el territorio sin necesidad de ser una zona que esté siempre circundada por una muralla, que esto cambia radicalmente la forma de vivir que como conocemos hasta ahorita. En este periodo se presenta la creación de grandes obras literarias universales como la Divina Comedia de Dante Alighieri y otros destacados como Francisco Petrarca y Juan Bonacio. Se realizan las cruzadas que intensifican el tránsito comercial entre Oriente y Occidente, enriqueciendo las ciudades de Venecia, Génova, Pisa y Florencia. En este caso, como lo vemos, las cruzadas generan un movimiento mercantil bastante importante, como lo vamos a ver en la siguiente imagen que aparecerá en unos momentos.
En esta época nace el término clientela, debido a la economía que se va deliberando debido a los barqueros y pequeños comerciantes. Y aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo, vamos, valga la redundancia, un ejemplo de los movimientos estos mercantiles que se hacían en ese entonces. Ahora comenzamos con la pintura renacentista. Veremos sus principales características. En primer lugar, el tema central es el hombre, la exaltación de la naturaleza que se convierte en el eje de observación del mundo, nuevas técnicas de pintura al óleo, tela como soporte, esbozos preparatorianos, etc. El uso de esquemas formales geométricamente simples, la invención del retrato como un reflejo de una constatación de la condición social del personaje y predominio del dibujo sobre el color, la reivindicación del personaje que tendió a dejar de ser un simple fondo para convertirse en el tema principal. Como podemos ver en esta imagen, vemos que el tema central efectivamente es el hombre. La exaltación de la naturaleza nos deja ver cómo un paisaje alrededor del hombre lo destaca más sobre la imagen, generando el peso uniforme entre color, texturas y sobre todo pues también la imagen misma que nos da el hecho de la condición social. En este caso vemos cómo este personaje debe ser un caballerango, una persona con bastante importancia para haberlo metido en este tipo de imagen o este tipo de retrato. Y aquí vemos otra imagen en la cual el juicio de París de Sandro Botticelli. En este caso vemos cómo está la armonía perfectamente delimitada, punto de fuga. Vemos cómo si bien la naturaleza es un punto importante, no nos quita la vista de lo que es lo principal. Vemos cómo las imágenes ayudan a que se cargue el peso visual entre ellas armoniosamente. Vemos cómo los colores destacan, pero sin ser bastante ostentosos como para evitar que nosotros percibamos todo el conjunto. Ahora comenzaremos con la escultura renacentista. Sus principales características es un marcado naturalismo por buscar el mayor parecido a la realidad, el cuerpo del hombre y su expresividad como objeto principal de estudio, uso de esquemas formales de geometría simple, que este se repite de lo que es la pintura renacentista, aplicación de las leyes de la perspectiva que permite dar a diferentes figuras una relación aparentemente parecida a la realidad, vuelta a los monumentos ecuestres y la independización de la escultura a la arquitectura. En este caso particular, la escultura se vuelve ya no solamente un mero una decoración, vamos, se vuelve ya un poco más, se vuelve un movimiento, algo con lo que podamos expresar con mayor definición, como lo vemos en esta imagen. En este caso vemos sobre todo lo que nos marca como primer punto el marcado naturalismo por buscar el mayor parecido a la realidad. Entonces, si podemos observar bastante bien, vemos cómo todas las fibras musculares son bastante definidas dentro de la imagen, así como otros aspectos como lo que es huesos, músculos, venas, telas, etc, etc, etc. Vemos cómo hay un gran parecido con la realidad y es lo que trata de hacer este movimiento. Regresar a esa realidad, tratar de dar esa imagen realista y obviamente también encontramos otros movimientos de perspectiva. En este caso pues no vemos mucho movimiento de perspectiva, pero sí se ve un gran detalle a la hora de realizar este trabajo. Y como siguiente punto, arquitectura renacentista. En este punto vamos a ver en primer lugar esta imagen en la cual vemos cómo es el gran detallado de los arcos. Se utiliza mucho en este tipo de arquitectura el arco de medio punto, bóvedas y columnatas para poder trabajar con este sistema. Vemos también la perspectiva que se da o se va presentando durante todo el movimiento, ya sea pintura y escultura. ¿Cuáles son sus principales características? Se inspira en su antecedente romano por su monumentalidad y proximidad. Se utilizan los 5 órdenes arquitectónicos clásicos, así como la bóveda de cañón y el arco de medio punto por su sencillez. Los tirantes metálicos se introdujeron dentro de las bóvedas para contrarrestar las cargas y los conocimientos sobre las perspectivas hicieron posibles obras simétricas y regulares donde las líneas de la perspectiva confluían en un único punto central del que se podía apreciar todo el edificio. ¿Qué significa todo esto? Vemos aquí los puntos de fuga, que en este caso si vemos la imagen
nos da dos puntos justamente en el centro de la puerta, que nos daría la vista total de las dos bóvedas y los arcos de medio punto que tenemos aquí marcados. Hablamos sobre un refuerzo de metal, en este caso es lo que conocíamos, se conocía entonces como un refuerzo metálico que ahora nosotros conocemos como las llamadas varillas. Van dentro de los arcos y esto ayudó a soportar mejor las cargas que tenía el edificio sobre este tipo de elementos. Si vemos sobre todo, vemos una monumentalidad a la hora de reflejarse este movimiento dentro de la arquitectura. Vemos detalles bastante llamativos y a su vez si hacemos una perspectiva, un hombre más o menos estaría parado como a esta altura aproximadamente, que realmente es bastante grande el complejo. Y en esta otra imagen que tenemos a este lado, vemos cómo la simetría da un marcado orden a todo lo que es el edificio. Trabajamos con los órdenes también clásicos o los cánones clásicos de la antigua Grecia, como estas columnas con, con su capitel y sus basamentos. Y por último veremos la ciencia en el Renacimiento. La ciencia renacentista. Perdón, me regreso. En este punto se ven aspectos como lo que es la química, particularmente lo que es la alquimia, que es el estudio de la transmutación de materiales a través de oscuros procesos. Los alquimistas creían que existía una sustancia esencial que formaba a todas las demás y que si uno podía reducir esa sustancia en cualquier material se lograría reconstruirla en la forma de otro material. Prácticamente aquí hablan sobre un poco de misticismo, hablamos sobre si bien se utiliza química, estamos hablando que este movimiento de alquimistas trataban de hacer una transmutación, o sea, generar una unión entre, o desunión mejor dicho, entre una sustancia y otra para generar una nueva. Y también aquí vemos el movimiento de astronomía. Nicolás Copérnico nos propone un sistema en el cual el Sol se encontraba inmóvil en el centro del universo y los planetas girando de manera circular alrededor de él. En este caso vemos cómo ya en esta época se genera el conocimiento que tenemos ahora acerca del sistema solar, que estábamos confundidos, en el cual se inició un pensamiento en el cual se decía que la Tierra era el centro del universo, cosa que sabemos que ahora es el contrario. Y Galileo Galilei construye el telescopio y fue el primero en usarlo para el estudio de los astros. Y bueno, con esto concluimos el tema del Renacimiento. Gracias.